Feliz domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Domingo 28 de septiembre y, bueno, domingo número 26 del tiempo ordinario. Estamos ya al final de septiembre, el lunes de los meses, ¿te acuerdas? Bueno, pues estamos llegando ya al final, pronto octubre. Aquí ya hoy ha empezado a hacer algo de fresquito, muy bien. Y bueno, pues no estoy aquí yo para estar aquí de hombre del tiempo, recordatorio de días y tal, sino para que comentemos juntos la palabra de Dios. La palabra de Dios que hoy, pues domingo, nos cuenta una lectura de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Jesús hoy nos cuenta pues otro cuento, otra parábola, la de el rico Epulón, le llamamos Epulón. La tradición, aunque Jesús en realidad no nos da su nombre, y el pobre Lázaro. Fíjate, Epulón tiene nombre como eso, de opulencia, de tipo egoísta, de tipo, ¿no? Los nombres son muy indicativos. Y Lázaro, pues se llama como el amigo al que el Señor resucitó, ¿eh? Entonces eso nos habla de un hombre, pues bueno, querido. Y entonces, pues en esta parábola se nos cuenta cómo el rico Epulón tenía de todo y el pobre no tenía nada. Y cuando el pobre iba a pillar las migajas, el rico no le daba. Y bueno, pues cuando llega el momento de morir, se va al infierno este Epulón, y el pobre Lázaro se va al seno de Abraham, que no es exactamente el cielo. Estamos todavía en tiempo de Jesús, antes de la muerte y resurrección. Los justos, donde van, es al seno de Abraham, lo que se llama el seno de Abraham. Es muy hermoso, ¿no? Seno. Es como el seno materno, pero de Abraham, el seno del padre de los creyentes, que es Abraham, porque están esperando la venida del Mesías. Aquellos justos que han vivido antes de Cristo, pues también están llamados a la salvación. Cristo no ha venido a salvar simplemente a los de su tiempo y ni a los que venimos después, sino que la salvación ha de ser ofrecida a todas las generaciones, a todos los hombres, de manera que pues esos están en espera del Mesías. Por eso eso lo celebramos el Sábado Santo, el rescate de los justos por parte del Señor. Y bueno, pues cuando está ahí en el seno de Abraham, viene el rico y le dice, ay, déjame ir allí. No se puede porque hay un abismo muy grande. Hay un abismo muy grande, ya has tomado la decisión de rechazar a Dios, ¿no? Ya no puedes ir al otro lado. Y entonces el rico dice, ay, pero bueno, mi familia es como yo, déjame que vaya y les explique. Pues que esa vida que están llevando les va a traer aquí a la perdición. Bueno, tienen a la ley, a los profetas, se les dice, ¿por qué no escuchan la ley a los profetas? No, pero es que no lo van a escuchar porque ellos no son de ir a la sinagoga, ellos no. Déjame ir. Bueno, es que algunos no van a creer ni aunque resucite un muerto. Con esto Cristo estaba hablando de cómo él resucitaría y cómo, aunque él resucitó, muchos no le creyeron, le llamaron farsante o no le creen en el día de hoy y llaman farsantes a los que hemos recibido la transmisión de la fe, a los creyentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque siempre os digo, hay que evitar entender desde las ideologías el Evangelio. Me estaba leyendo el primer libro que ha salido, la primera entrevista del Papa, al Papa León, y le hacían una pregunta, ¿no?, de cómo las ideologías están polarizando el mundo. Y también la Iglesia. Y me gustaba, porque el Papa León decía, claro, tratan de meter el Evangelio en la ideología para que case, ¿no? Y decir al Evangelio lo que no dice. Bueno, pues esto puede pasar con la ideología liberal o con la ideología marxista, socialista, ¿no? En este caso, pues sí que en ocasiones esto se ha visto así, ¿no? Desde ese marxismo-socialismo de lucha de clases, ¿no? Entonces, al final, el pobre va al cielo porque es pobre y el rico va al infierno porque es rico. Pero no ese es el motivo, sino que a ambos se les ha anunciado la palabra de Dios, es decir, ambos han tenido a Moisés y han tenido a los profetas. Cuando le dice en la parábola al rico, le dice el padre, oye, que tus familiares tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen, ¿no? Lo que le está diciendo es, tú los has tenido también, y Lázaro también. ¿Qué sucede? Bueno, pues que uno no ha escuchado y ha puesto el corazón en sus seguridades, en sus riquezas, en su honra. Y el otro, el pobre Lázaro, se ha creído la palabra.
y ha empezado a poner su seguridad en Dios y a contrastar su vida con la palabra de Dios para él ir moviendo su vida hacia la palabra de Dios. No casar, que es lo que hacen las ideologías, casar todo lo que digo, casar toda palabra de Dios para que entre a capón en lo que yo creo. Entonces no es la palabra de Dios. Entonces esto es lo que os digo a veces, ¿no? Sucede que el que tiene más bienes, más honra, tiene más cosas a las que apegarse. Por eso es más difícil la entrada del rico en el reino de los cielos, que dice Jesús, ¿no? Porque quien tiene la tripa llena, pues más fácilmente se puede apegarse a sus bienes, a su reconocimiento, a su honra, al qué dirán, ¿no? Como que tiene todo eso que perder o no está dispuesto a un cambio de vida o ve que no necesita a Dios, que no necesita salvación, que no necesita ser salvado porque le va bien, tiene de todo y le reconocen y le va muy bien. Es decir, que seguir a Dios no es cuestión de tener más o menos, sino de reconocer y del reconocimiento de tu pobreza y de que necesitas ser salvado, que necesitas de Dios para salvarte. Por lo que te decía el domingo pasado, es que tienes algo que no te haya sido dado por el Señor. ¿Por qué te apegas a cosas? ¿Qué necesidad tienes de apegarte a cosas? Apegarte a cosas y el apego a las cosas impide que escuchemos la voz de Dios y impide que pongamos nuestra vida en el camino de Dios. El apego insano, ¿no? Es cuando las cosas nos empiezan a controlar a nosotros. Las cosas, como digo siempre, materiales, pues son buenos servidores, ¿no? Yo me sirvo de esta Biblia para leer la palabra, o de este teléfono para grabar, o de esta taza para tomar café, pero son malos señores. Entonces, si yo hago de las cosas, del dinero, de los likes de Instagram, si quieres ahora, o de los seguidores, o de un diosecillo, pues, ¿qué sucede? Que me puedo yo creer Dios, ¿no? Y que todo el mundo me tiene que rendir pleitesía. Y cuando uno se cree el Dios de su historia, ¿qué sucede? Pues que no deja a Dios entrar, le rechaza. Y esto es lo que le ha pasado al rico Epulón. Siempre os digo que los domingos la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. Y la primera lectura hoy es del profeta Amós, y dice algo bastante fuerte. Aquellos que se sienten seguros irán al destierro. ¿Y por qué dice esto el profeta Amós? Mirad, el profeta Amós dice esto en un momento en el cual el pueblo de Israel ya ha estado en el destierro. Ya ha estado y han vuelto. Y han vuelto y van a volver a construir el templo. Y algunos no quieren porque dicen, no, hombre, preferimos tener nuestras casas bien a tener un templo para Dios. No quieren por eso. Y entonces dice el profeta Amós, dice la palabra de Dios a través del profeta Amós, algunos de los que se sienten seguros irán al destierro, pero se acaban de volver. Pero bueno, pues así es. Al que mucho cree que tiene, se le quita. Al soberbio se le hace humilde. Y al que no tiene, se le da. Y al que se hace humilde, se le enaltece. ¿Vale? Es así, la palabra de Dios continuamente nos está llamando a esto. A hacernos humildes. ¿Qué podía haber hecho el rico Epulón? Haberse hecho humilde. Tan humilde de decir, bueno, pues voy a ayudar a este Lázaro. Voy a empezar a poner mi vida de cara a Dios. Voy a empezar a darme menos importancia a mí, a mis cosas, ¿no? La palabra de Dios, los profetas le hablaban de eso. El rico Epulón, pues, es una parábola, ¿no? Pero bueno, cualquier hebreo que fuera como el rico Epulón habría escuchado al profeta Amós hablar así en su tiempo. Los del tiempo del profeta Amós le escucharían, algunos escucharían al profeta Amós y diría, tiene razón, voy a poner mi vida de cara a Dios de una vez. Y otros, pues, le rechazarían, irían al destierro, que bueno, hubo después más destierros y por supuesto después un destierro muy grande, ¿no? del pueblo hebreo con el invasor romano. Bien, pues tenemos la ley, tenemos los profetas y nosotros además tenemos a Jesús, que nos ha venido a decir estas cosas, que nos ha venido a contar pues todas estas cosas para nuestra salvación, porque Dios quiere que nos salvemos. Y cuando se habla del cielo y del infierno, bueno, del seno de Abraham y el infierno, no es para meter miedo, es para decirte la verdad. La condenación es posible, el infierno existe. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno y es justo.
Que haya infierno no quiere decir que Dios sea malo. Igual que si hay cárceles, no es porque seamos malos, es porque las cárceles son necesarias para proteger a los buenos de los que hacen atrocidades y hacen el mal. ¿Entiende? Y de paso, como estamos aún en este mundo, tratar de reintegrarles, ¿no? Y de hacer un bien para ellos. Esto es. Entonces, si existe el infierno, no es que Dios sea malo. Hay gente que ha dicho, el infierno no existe. O gente que ha dicho, Dios es tan bueno que todo el mundo se va a salvar. No es eso. No es eso, no es eso. Claro que Dios es bueno, pero porque es bueno respeta la libertad, incluso la libertad para el que le dice que no. Incluso para la libertad para el que le rechaza. Pero es que hay alguien tan tonto que pueda rechazar a Dios. Claro, lo sabes perfectamente como lo sé yo. Todos conocemos personas. Una cosa es el que no le conoce o el que le cuesta vivir de cara a Dios o el que cree pero luego la vida está en una lucha constante. Bueno, hay que escucharle a Dios, a los profetas. Y luego hay personas con rechazos frontales, ¿no? Frontales muy, muy fuertes por ideologización o porque el corazón está puesto en los bienes o por lo que sea, pero es perfectamente posible. Esto no nos tenemos que sorprender ni que engañar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer ese camino. Como decía el domingo pasado, no somos perfectos, pero sí estamos en un camino de perfección que en la iglesia se llama santidad. Y avanzar en ese camino requiere contrastar nuestra vida con la palabra de Dios. No que la palabra de Dios la acomodo. No, la palabra de Dios no es un cojín para yo acomodarme. La palabra de Dios es un espejo para yo ver lo que hay en mi corazón y ver el corazón de Dios y ver cómo mi corazón se parece más al de Dios, en vez de hacer que Dios entre aquí en mis esquemas y en mis... Y esto lo tenemos que hacer todos. Hemos vivido escándalos de sacerdotes, muchos, esta última semana, muy grandes, ¿no? Y a lo largo de los años a veces sale, pero todos. Esto lo tiene que hacer el camino de conversión, el sacerdote, el obispo, el papa, el laico, el religioso, toda persona. Estamos en ese camino de conversión. No es la apariencia de lo de fuera. Dios no ve la apariencia. Nosotros en la apariencia nos podemos engañar y... Bueno, ya hice un vídeo hablando, ¿no? Pero el sacerdote que tiene doble vida es terrible porque se sirve de eso y engaña a los fieles. No, pero no les engañaba ya, pero cuando se descubre la doble vida, los fieles se sienten rotos. Cuando se descubre la doble vida, los fieles tienen una herida muy grande en la confianza. En la confianza en la iglesia y en el resto de sacerdotes. Eso es muy fuerte. Hacen mucho daño a los inocentes y nos hacen mucho daño al resto de sacerdotes, ¿no? Y bueno, estas cosas yo digo, oye, está muy bien que salgan, está muy bien, ojalá salieran todas. Me dice una persona, ya, es que duele. Bueno, pues sí, pero más duele que no salgan. Más duele la mentira. Porque, oye, los hombres de Dios buscan la justicia y la verdad y el amor, lo decía San Pablo en la segunda, ¿no? Más duele que no salga. Todos tenemos que hacer un camino de conversión para salvarnos. Y Dios no ve la apariencia en la que nosotros nos podemos engañar. Dios ve el corazón. Y ni a Dios ni a uno mismo se le puede engañar. Por eso pide ayuda si necesitas. Y por eso, recuerda esto, ¿no? Todos tenemos luchas, luchamos con nuestros pecados. Y es una lucha continua, un combate espiritual, en el que a Dios no le vamos a engañar. Él nos mira con misericordia y por eso nos da la gracia para ayudarnos. Pero cuando rechazamos esa gracia, cuando nos creemos más que Dios, cuando nos empezamos a justificar nosotros en vez de que sea Dios el que nos justifica, el tengo derecho, no sé qué, cuando nos vamos a las dobles vidas o nos importan un pepino los inocentes, como le pasaba a Epulón, y el sufrimiento de los inocentes, nos ponemos en camino de perdición. Nos ponemos en camino de perdición. ¿Y es que Dios no nos quiere dar su misericordia? Sí, pero es que quien está tan metido en sí mismo rechaza la misericordia de Dios, ni la pide, le da igual. Y así es el corazón humano, y así es el corazón de Dios, que como digo, no es el que quiere condenarnos, pero es justo. Nos quiere salvar, pero en nuestra libertad está el decirle que no. San Pablo entonces, ¿no?, habla de que los hombres de Dios buscan eso, la justicia, que aquí a veces se da y a veces es imperfecta, pero el deseo que tienes de justicia no va a quedar en saco roto. Igual que el deseo que tienes de cielo te habla del cielo, el deseo que tienes de justicia te habla del juicio. Y sobre nosotros habrá un juicio particular de nuestra vida y un juicio final, ¿eh? Y Dios es un juez.
misericordioso, sí, pero justo también, que separa al final el trigo de la cizaña, que está tan mezclado muchas veces a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Eso no hay que tener ninguna duda y ningún miedo a eso, porque quien se pone de cara a Dios, pues no teme. Simplemente va pidiendo al Señor la gracia, el perdón de los pecados, la sanación de las heridas, un combate continuo, un camino siempre a su lado, en el que Él es camino, verdad, vida, Él te ayuda, Él va adelante, Él va detrás, Él va a tu lado. No hay que temer. Y dice San Pablo que los hombres de Dios también buscan la paciencia. Te quiero dar una palabra de la paciencia, muy rápida, ¿no? Porque con los escándalos que vemos alrededor, con el sufrimiento que tienes pues dentro de tu familia, a lo mejor, o por los amigos, o en la comunidad, en tu iglesia, pues se sufre. Y mira, yo quería decirte que la paciencia no es resignación de aguantar y ya está, sino que tiene un sentido. El otro día estaba con un grupito de jóvenes, que nos reunimos ahí para leer cosas de Tolkien, muy friki, muy guay, muy bien. Y un chico decía la etimología, porque las palabras son importantes, de la palabra paciencia, ¿no? Viene de pacis, en latín. Tiene la misma raíz que pasión, o que padecimiento, o que compadecimiento. Y este es el sentido de la paciencia, es sufrir por los demás, o sufrir lo que nos hacen sufrir los demás. Pero no simplemente por resignación, sino a los que estás intentando ayudar. Y tú sufres por ellos para seguir encauzándoles. Esto es la pasión. Cristo ha sufrido por nosotros, ha tenido paciencia. Y una y otra vez nos da la palabra, no nos da por perdidos. La catequesis, la Eucaristía, los sacramentos, cada día nos da, nos alimenta para encauzarnos, para que nos pongamos en el camino de la salvación del cielo, aunque nos empeñamos en ponernos en el otro camino. Ancho es el camino que lleva a la muerte, estrecha la senda que lleva a la vida. Nos empeñamos en el camino de la muerte, pero el Señor tiene mucha paciencia y nos da la palabra para que convirtamos nuestra vida y nos pongamos en ese camino que lleva a la salvación. Es una senda estrecha, no es cómoda, pero no hay otro camino al cielo. Y a lo mejor lo que parece más cómodo, el camino ancho de las vidas dobles, el camino ancho de los pecados justificados, el camino ancho del rico epulón que vive para sí, que vive... Pues parece más fácil, a la corta parece más fácil, a la larga lleva a la perdición. Y el Señor nos habla de estas cosas, para que luego no diga, oye, pero no me hablaron. Sí, hombre, tuviste a Moisés, tuviste a los profetas, tuviste el Evangelio. Lo tuvimos. Y el Señor nos habla de esto con mucho amor. Con nosotros han tenido paciencia, conmigo Dios mucho, y muchas personas han tenido mucha paciencia. Conmigo, desde luego. Familia, amigos, piensa en tu historia, pues qué personas han tenido paciencia. También tú la tendrás. El sentido de la paciencia es este. Sufrir por el otro, pero para poderle ayudar a encauzar la vida. Claro, cuando el otro no se deja ayudar, no quiere, nos desprecia, bueno, pues no se puede ayudar al que no quiere. Y ahí hay que protegerse, hay que cuidarse, cuidado porque por la falsa caridad entra la peste bubónica. Pero, pues la mirada de nuestros sufrimientos en la pastoral, los curas, trabajo con jóvenes, los padres de familia, el trabajo, si tenéis un trabajo de ayudar a alguien, pues el sentido de la paciencia es este. O los catequistas, el sentido de la paciencia es la paciencia tiene que ver con pasión, se sufre con la pasión, pero con compadecimiento, padecer con el otro y compadecerse para que él también pues pueda encauzar la vida y ayudar a otros. Lo que han hecho con nosotros gratis, lo tratamos de hacer gratis. Nada más, oye, feliz domingo. Cuídate mucho, que somos pocos, y la paz.